Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al Ateneo Biográfico número 563 presentado por el Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mi nombre es Andrés Eduardo Brandán, soy médico residente de la Residencia Interdisciplinaria de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires y en este Ateneo vamos a dar inicio al ciclo de Ateneos, a un ciclo de 4 Ateneos donde la temática va a ser el sistema de soporte a la toma de decisiones clínica, también conocido como por el acrónimo CDSS, Clinical Decision Support System, y en este Ateneo vamos a hacer referencia a las generalidades sobre el CDSS a modo de actualización sobre las temáticas y a su relación y la contribución del CDSS a la enfermedad por COVID-19. Haciendo un breve recorrido por el Ateneo, vamos a empezar hablando de las generalidades sobre el CDSS, como la estructura, las ventajas, las definiciones del mismo, las desventajas, y vamos a continuar por la implementación de un sistema de soporte a la toma de decisiones para pacientes con diagnóstico de COVID-19 que tenía como objetivo mejorar el triage y el tratamiento de estos pacientes. En un tercer punto, vamos a dar a conocer un sistema de soporte a la toma de decisiones implementado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, cómo fue la metodología de trabajo, cómo fue la bibliografía que se utilizó y cuáles fueron los resultados. Y por último vamos a cerrar con unas conclusiones personales. Para este Ateneo hicimos referencia a 2 trabajos de investigación presentados en revistas de índole internacional sobre salud e informática en salud, así que vamos a dar comienzo. Empezando por lo que son las generalidades, podríamos empezar con una definición de lo que es un CDSS presentada por Robert Greens en su libro, donde CDSS se lo define como el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para brindar conocimiento relevante y ayudar al cuidado de la salud de los pacientes. Es importante tener en cuenta que para armar esta definición de CDSS se tomaron en cuenta 3 conceptos. Primero que nada, el concepto de las TICs, donde si bien un sistema de soporte a la toma de decisiones puede ser implementada en un papel, a través de un libro, en artículos o por consejo de algún personal experto, en esta definición se hace referencia a las tecnologías de la información y la comunicación como las computadoras, las PCs de escritorio, las notebooks, los teléfonos celulares como el medio en el que se va a implementar y el medio a través del cual se va a mostrar el CDSS al usuario. Por otro lado, también se hace referencia a lo que es soporte, a la palabra soporte. Siempre hay que tener en cuenta que es un soporte hacia el profesional, no es una forma de reemplazo, no es evitar de que el profesional de la salud haga su trabajo o piense o tome sus propias conclusiones. Simplemente es servir de soporte para unificar conceptos y para que el profesional tenga una metodología de trabajo donde pueda consultar un sistema que sea experto y con la bibliografía y la fundamentación correcta. Y por último, el concepto de asistencia, donde el objetivo final de un sistema de soporte a la toma de decisiones es mejorar la asistencia al paciente. Por último, la AMIA hace una definición de CDSS un poco más extensa, donde dice que son sistemas informatizados que proveen conocimiento específico tanto al personal asistencial, que pueden ser médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos. También se les puede dar esa información a los pacientes y a todo el personal de soporte, como puede ser el personal administrativo. Toda esta información está filtrada de una forma inteligente y es presentada en el momento apropiado para mejorar la salud del paciente y o de la población. Recordemos que un sistema de soporte a la toma de decisiones también puede contribuir al tratamiento de la salud de la población con recomendaciones de vacunación, recomendaciones de cierres epidemiológicos o de cualquier otro evento que atañe a la población. Continuando con las generalidades de CDSS, vamos a presentar el artículo titulado Una descripción general de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas, los beneficios, los riesgos y las estrategias para el éxito, que fue publicado en la revista Nature Partner Journals en febrero del año 2020. Esta revista demuestra cómo se han clasificado y cómo se han subdividido los CDSS de acuerdo al momento de su intervención, que fueron una de las formas de clasificaciones más comunes, donde dice que habitualmente el CDSS se puede clasificar en CDSS basados en el conocimiento y los que no están basados en el conocimiento. Los sistemas que están basados en el conocimiento
crean reglas o se crean declaraciones del tipo si entonces, then if. Eso quiere decir que presentándose tal premisa o presentándose tal condición, entonces se toma tal decisión. Se requiere de una condición previa para demostrar una respuesta. Este sistema se evalúa también los datos que se recuperaron de forma clínica para producir una acción o una salida de acuerdo al procesamiento de esos datos. Estas reglas se pueden establecer utilizando una evidencia basada en literatura, basada en la práctica o también dirigida por el paciente. Los sistemas de soporte de la toma, por otro lado, los sistemas de soporte de la toma de decisiones, que no se basan en conocimiento, los no basados en conocimiento, también requieren de una fuente de datos, pero la decisión aprovecha las bondades de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y también el reconocimiento de patrones estadísticos en lugar de estar programados para seguir un conocimiento médico experto, o sea, una secuencia de reglas. Los CDSs que no están basados en el conocimiento, aunque son un caso de uso de inteligencia artificial que está en rápido crecimiento y en rápido auge, todavía están plagados de desafíos que incluyen problemas para comprender la lógica que utiliza la inteligencia artificial para producir recomendaciones y los problemas de la disponibilidad de los datos, pero todavía tienen que alcanzar una implementación generalizada. Si bien ambos sistemas de soporte a la toma de decisiones son similares, las diferencias son bastante sutiles. Acá en este gráfico se puede ver la composición general de un sistema de soporte a la toma de decisiones de acuerdo a que si están basados en conocimiento o no basados en conocimiento. Podemos decir que básicamente un sistema de soporte a la toma de decisiones se compone de los siguientes elementos: de un motor de reglas, de acuerdo a que están programadas en el sistema si es que es un sistema de soporte basado en conocimiento, o el algoritmo utilizado que es para modelar una decisión si no están basados en sistemas que no están basados en conocimiento, así también como los datos que están disponibles. Tenemos el motor de inferencia, que es el que toma las reglas y las estructuras de los datos y están programados o determinados por inteligencia artificial, y los datos clínicos de paciente que sirven de input o de entrada, ¿sí? Que eso se procesa y genera un resultado o una acción. Esos datos procesados se presentan al usuario final, por ejemplo, un médico o un enfermero, a través de un mecanismo de comunicación que puede ser un sitio web, una historia clínica electrónica, aunque también puede ser un portal personal de salud de los pacientes. Esta clasificación sigue una clasificación muy similar que se usa en nuestra institución, donde se pueden clasificar donde se demuestra que se clasifican en lo siguientes. Son con técnicas basadas en el conocimiento, que también son conocidos como sistemas expertos, que consisten en un intento de modelar el conocimiento humano en términos computacionales a partir de conceptos y de conocimientos que utilizan las personas para resolver los problemas, que tienen un dominio de experiencia formalizado y operacionalizado en ese conocimiento en términos de software. Entre ellos están los motores basados en reglas y los motores basados en casos, que son similar a lo que sería un sistema de soporte a la toma de decisiones basado en conocimiento. Y por otro lado, las técnicas que están basadas en datos, que están relacionados con el aprendizaje automático o con técnicas de machine learning, que consiste en técnicas que utilizan grandes cantidades de datos, grandes volúmenes de datos, que se procesan con métodos estadísticos de aprendizaje automático para extraer patrones que luego se pueden utilizar para hacer predicciones, completar datos parciales o emular el comportamiento humano. En ese caso tenemos técnicas de aprendizaje supervisado, semi-supervisado y también no supervisado, tanto para el machine learning como para el deep learning. Ahora, si bien es conocido y está publicado en diferentes trabajos de investigación que la implementación de un sistema de soporte a la toma de decisiones tiene aparejadas muchas ventajas que impactan no solo a profesionales de la salud, ahora vamos a conocer algunas de esas ventajas, entre cuales se encuentran: primero, la mejora en la seguridad del paciente, donde se produce una reducción de la incidencia de errores en la prescripción y también de la medicación y los eventos adversos, como por ejemplo, a la hora de realizar las prescripciones y la preparación de indicaciones, se probó que hubo una disminución de la presentación de efectos adversos que están relacionados, por ejemplo, con la dosis de la medicación administrada y también con la presentación de reacciones alérgicas medicamentosas a la hora de administrar la medicación. Mejoras en el manejo clínico, donde hay mayor adherencia a las guías clínicas estandarizadas, recordatorios de seguimiento, recordatorios de tratamiento, etc.,
donde se puede utilizar la unificación de los criterios a la hora de prescribir tratamientos. Conocemos que es otra ventaja a la hora de aplicar el sistema de soporte a la toma de decisiones. La contención y la reducción de los costos, o la optimización también de los costos, que está ligado íntimamente a la asociación entre el sistema de soporte a la toma de decisiones y el CPOE o Computerized Provider Order Entry, donde se demostró que hubo una alta reducción de duplicación de pedidos, de duplicación de extracciones, duplicación de pruebas, sugiriendo medicamentos u opciones de tratamiento que sean más baratos o mucho más óptimos, automatizando también pasos tediosos que han demostrado reducir la carga del trabajo del proveedor de salud y también la disminución de los costos. Y también la mejora en la función administrativa y también automatización en el llenado de planillas, en la selección de los códigos diagnósticos de acuerdo a los problemas seleccionados, a la documentación automatizada, al autocompletado de notas, lo que también así disminuye la tasa de errores a la hora de carga de los datos de los pacientes, como por ejemplo a la hora de ser validados con las coberturas por sus coberturas de salud. En cuanto a lo que es el soporte al diagnóstico clínico, se ha proporcionado sugerencias de diagnóstico basadas en datos del paciente, automatizando la salida de los resultados de las pruebas. Soportes para el diagnóstico con la ayuda de los estudios complementarios, como en imágenes, como en laboratorios, como en anatomía patológica, donde hubo un aumento de la extracción, de la visualización y de la interpretación de imágenes médicas y de los resultados de prueba de laboratorio. Un soporte a la toma de decisiones para el paciente, donde la toma de decisiones es administrada directamente para los pacientes a través de los registros médicos personales y a otros sistemas, haciéndolo partícipe también del proceso de atención, como por ejemplo en las dietas. Una mejor documentación, mejorando la calidad del registro y la mejora del flujo de trabajo, donde se puede mejorar y acelerar el flujo de trabajo clínico existente en una historia clínica electrónica, con una mejor recuperación y una mejor presentación de los datos. Del lado contrario, sabemos también que la utilización del sistema de soporte a la toma de decisiones también tiene sus desventajas, tanto en lo que es flujo de trabajo, en la dificultad de la aceptación del sistema de soporte a la toma de decisiones y a la confianza por parte del profesional de salud, entre muchos otros. Vamos a mencionar ahora algunas de ellas y las propuestas de soluciones para esto. Podemos empezar directamente con lo que es la fatiga de alertas, con la tan conocida fatiga de alertas, que es un fenómeno en el que se presentan demasiadas alertas que son insignificantes o recomendaciones del sistema de soporte a la toma de decisiones, y los proveedores de salud, como por ejemplo los médicos, comienzan a descartarlas o no prestarles atención independientemente de la importancia. Esto, por ejemplo, es muy visto en las salas de terapia intensiva en pacientes conectados a monitores multiparamétricos, donde están configuradas las alarmas para valores críticos de presión arterial, temperatura. Muchas veces se escuchó en la sala de cuidados intensivos que estas alarmas suenan y nadie le presta atención. Esta es una forma de fatiga de alerta. Una forma de mitigar esto podría ser el priorizar las alertas, de reconocer cuáles son realmente críticas, cuáles son las que tienen importancia para la salud o para el mantenimiento del estado del paciente, y minimizar el uso de las alertas que son disruptivas para indicaciones que no sean críticas. El impacto negativo en las habilidades del usuario, como por ejemplo, es la dependencia o la confianza excesiva en la precisión de un sistema de soporte a la toma de decisiones. Para evitar esto, se podría evitar la prescripción en el diseño de un sistema y también ir cada tanto evaluando el impacto del sistema de forma continua a la hora tanto de la implementación como al tiempo posterior de la implementación, y de forma continua para hacer las actualizaciones pertinentes. Los desafíos financieros, donde la configuración de un CDS puede ser costosa tanto en lo que es el capital como en recursos humanos, pero no se garantiza la rentabilidad a largo plazo. El planificar al diseñar y planificar el análisis de costo a la hora de la implementación de un CDS, esto tiene que hacerse desde el principio, y con esto se puede conocer con antelación el impacto económico que se puede tener y hacer un balance junto con el impacto clínico, además de especificar las medidas de los beneficios que no son financieros cuando sea posible.
Y también el desafío del mantenimiento del sistema y del contenido, que sabemos que a medida que va cambiando la práctica y van cambiando las técnicas, van cambiando también las guías, por lo que puede haber dificultades para mantener actualizado el contenido y las reglas de conocimiento que impulsan y que mueven el sistema de soporte a la toma de decisiones. Esto es algo muy importante a tener en cuenta a la hora de hacer una implementación. Tener en cuenta de que al momento de hacer una implementación, tiene que armarse un plan del mantenimiento y de actualización de las guías del CDSS. Dos formas de hacer esto pueden ser un servicio de gestión del conocimiento que esté implementado y con un informe en la traducción al sistema de CDSS y un sistema de medición y análisis del desempeño del sistema de soporte a la toma de decisiones. Muchas veces esto puede ser lo más costoso a la hora de implementar un CDSS porque no se demuestra que haya un momento final para la implementación del CDSS, sino que constantemente tiene que estar actualizándose. La desconfianza del usuario hacia el sistema de soporte a la toma de decisiones, donde los usuarios pueden estar o pueden no estar de acuerdo con la directriz que proporciona el sistema de soporte a la toma de decisiones. Los conocimientos de expertos de referencia, que incluya las referencias científicas en los mensajes cuando correspondan, ayudan también a mejorar la confianza en el sistema. La interoperabilidad, donde los sistemas de soporte a la toma de decisiones se enfrentan constantemente a desafíos que estén relacionados con la integración con sistemas propios de la institución donde están implementados y también con otros hospitales o con el propio sistema de salud al que pertenecen. Eso lo puede hacer ineficaz a la hora de la difusión y de escalar sistemas de alta calidad. Mejorando la interoperabilidad, la mejora de la interoperabilidad, puede darse mediante la adopción de estándares de la industria como HL7 o la implementación de servicios que sean más seguros en la nube como blockchain. La dependencia también de la alfabetización informática, el donde se sabe que el CDSS puede requerir una competencia tecnológica muy alta o medianamente alta a la hora de su utilización. Como para mitigar esto se debe ajustar el sistema de soporte a la toma de decisiones a la funcionalidad que ya existe para no hacer un cambio tan brusco a la hora de la implementación. Y también constantemente a la hora de hacer el diseño visual del sistema de soporte a la toma de decisiones, siempre tener en cuenta lo que es el diseño centrado en el usuario y las consultas con usabilidad. Por otro lado, también siempre está el miedo de los datos o la documentación que sean inexactos o sean de mala calidad, donde el CDSS puede agregar datos de múltiples fuentes que no están sincronizados correctamente. Por lo tanto, los usuarios pueden desarrollar soluciones manuales que comprometan los datos, como por ejemplo el conocimiento experto en sistemas interconectados, la proposición de las pruebas, la depuración de las tecnologías de la información durante la etapa del desarrollo de la implementación y también de la actualización constante. Y por último, la interrupción o la fragmentación del flujo de trabajo, donde está comprobado que el CDSS puede interrumpir un flujo de trabajo que ya esté establecido si es que requiere una interacción externa con la historia clínica electrónica o los datos no coinciden con la secuencia de procesamiento de la información de lo que es el mundo real. Tanto la evaluación de la usabilidad como el modelado del flujo del trabajo pueden ayudar en este problema. Como conclusión de este trabajo, se ha demostrado que los sistemas de soporte a la toma de decisiones mejoran la provisión de atención en salud. Hay una mejora en la atención médica por la variedad de decisiones y las tareas de atención del paciente, y hoy en día se apoyan de manera activa y ubicua la prestación de la atención de calidad. Algunas aplicaciones del sistema de soporte a la toma de decisiones tienen más evidencia detrás de ellas, especialmente las que están basadas en CPOE, que son de las más fuertes. El soporte para el CDSS continúa aumentando en la era de la historia clínica electrónica y aún quedan más avances por hacer, incluida la interoperabilidad, la velocidad de la presentación, la velocidad de la implementación, la facilidad misma de la implementación. Al mismo tiempo, también se tiene que estar atentos a las posibles caídas del sistema de soporte a la toma de decisiones que van simplemente desde no funcionar y el desperdicio de recursos, que por ahí puede ser lo más grave, hasta la fatiga de los profesionales de la salud y el compromiso de la calidad de la atención del paciente.
por lo que se deben tomar precauciones adicionales a la hora de hacer un diseño. El diseño tiene que ser consciente a la hora de construirlo, la implementación y el mantenimiento. Fundamental el mantenimiento del sistema de soporte a la toma de decisión. En esta segunda parte vamos a dar a conocer un sistema de soporte a la toma de decisiones que fue implementado en una serie de instituciones de los Estados Unidos, donde para eso vamos a presentar el trabajo denominado el manejo del COVID-19 como una herramienta de soporte a la toma de decisiones clínicas en una red de salud comunitaria, el desarrollo y la validación de sus algoritmos. Este trabajo fue publicado en la revista Journal of Medical Internet Research en agosto del 2020. El objetivo de este trabajo de información fue describir una herramienta de apoyo a la toma de decisiones clínicas para la gravedad de la enfermedad del COVID-19 desarrollada con datos recientes de Centro de Salud de la Universidad de Nueva York y que fueron validados externamente con datos de 2 estudios recientes de hospitales de Wuhan en la República Popular China. Se va a describir un enfoque escalonado y práctico y eficiente que involucra un modelo con insumos que no son de laboratorio, que se denomina de nivel 1 o Tier 1, y un modelo al que se le adicionan los biomarcadores comúnmente medidos en entornos ambulatorios, donde se conoce de nivel 2 o Tier 2, y una aplicación móvil para entregar y escalar estas herramientas. El despliegue de estas nuevas capacidades tuvo un potencial de impacto clínico inmediato en las clínicas comunitarias. En cuanto a su metodología, se recuperaron datos de 701 pacientes que tenían diagnóstico de COVID-19 de 9 clínicas y de centros dentro de la red de la Universidad de Nueva York mencionada, Langone, una de las redes de centros de salud que fueron más calificados federalmente y de las más grandes de los Estados Unidos. Todos los pacientes tenían una infección detectable por coronavirus y con síndrome respiratorio agudo detectable, como lo demostraron las pruebas de PCR. En cuanto a esto, se registraron los siguientes resultados: no hospitalizados, los pacientes dados de alta, los pacientes ventilados y los pacientes fallecidos. El CDC es de 2 niveles de evaluación de la gravedad y la gravedad de la enfermedad de COVID-19, donde se catalogaron 2 sistemas de soporte a la toma de decisiones de diferente nivel, donde el modelo para pacientes de ambulatorio o de nivel 1 utiliza los datos que no son de laboratorio y que están disponibles fácilmente antes de las mediciones de laboratorio y que están destinados a ayudar a determinar si las pruebas que están basadas en biomarcadores de nivel 2 o la hospitalización fueron necesarias. En este caso se entrenó un modelo de regresión logística tipo Lasso para distinguir entre pacientes que no fueron hospitalizados o los que fueron hospitalizados y fueron dados de alta sin necesidad de una ventilación mecánica frente a pacientes que fueron ventilados o pacientes que murieron. En esta selección de pacientes se excluyeron los pacientes que aún estaban hospitalizados cuando se hizo la recopilación de datos. En este caso se consideraron los siguientes predictores de entrenamiento para el modelo: la edad, el sexo, el índice de masa corporal, presión arterial sistólica, la temperatura, el examen físico y los síntomas que presentaban como tos, fiebre o dificultad para respirar y comorbilidades cardiovasculares conocidas, entre ellos insuficiencia cardíaca y la isquemia misma cardíaca. Por otro lado, en lo que es el nivel 2 o Tier 2, el modelo de biomarcadores de nivel 2 predeciría la gravedad de la enfermedad mediante las mediciones de biomarcadores y características del paciente. En esta se entrenó un modelo de regresión logística de Lasso para distinguir a los pacientes que murieron de los que nunca fueron hospitalizados o los que nunca fueron dados de alta. En este caso se excluyeron pacientes que estaban ventilados, que aún estaban hospitalizados cuando se hizo la recopilación de datos, y para este trabajo se utilizaron los predictores de laboratorio para el entrenamiento del modelo, como la edad, sexo, las comorbilidades, los mismos que se presentaron en el nivel 1, proteína C reactiva, troponina 1 cardíaca, dímero D, procalcitonina y otros componentes más.
se habían eliminado los predictores que no eran relevantes para el modelo, es decir, los que tenían coeficientes iguales a cero. En lo que son las mediciones de laboratorio, en todos los puntos de tiempo se transformaron logarítmicamente. Y en este caso se excluyeron los pacientes que no tenían mediciones de biomarcadores. En cuanto a los resultados, por un lado los resultados generales, de los 701 pacientes con infección detectables por COVID-2 que fueron atendidos en estas 9 clínicas, 402 de ellos, un 57%, no habían sido hospitalizados, un 26%, 185 pacientes fueron hospitalizados y fueron dados de alta, un 2.7, casi 3% fueron ventilados y el 13.6% habían fallecido. De los pacientes ventilados y de los fallecidos, el 63% eran hombres y respectivamente frente al 46% de los pacientes con enfermedad menos grave, es decir, los que no habían sido hospitalizados o dados de alta. La diabetes también había sido un factor que había sido estadísticamente significativo, con un 47% y un 54% en los grupos de ventilados y fallecidos, frente a un 25% de pacientes en los grupos de los no hospitalizados y los dados de alta. Asimismo, de los pacientes ventilados y el 64% de los pacientes fallecidos tenían una o más comorbilidades cardiovasculares frente al 30% de las categorías de las enfermedades menos graves, siendo la hipertensión la más frecuente. Todos los biomarcadores que se habían medido se midieron en niveles significativamente más altos en los pacientes fallecidos frente a los pacientes que no habían sido hospitalizados o los dados de alta. En cuanto al modelo para pacientes ambulatorios nivel 1 para la enfermedad de COVID-19, se desarrolló y se validó internamente utilizando los datos de la Universidad Langone de Nueva York, donde el modelo retuvo los siguientes predictores: la edad, el sexo, la presión arterial, las comorbilidades cardiovasculares y la diabetes. Las puntuaciones medias para COVID-19 para pacientes ambulatorios fueron de 11, 13, 20 y 27, respectivamente para pacientes hospitalizados, los dados de alta, los ventilados y los fallecidos. El área bajo la curva de este modelo fue de 0,79, con una puntuación de corte óptima para pacientes que era de 18. Acá en este diagrama de caja y de dispersión de la validación interna se muestra una zona de mayor concentración de mayor número de puntos o de marcas en pacientes donde fueron no hospitalizados o los pacientes dados de alta, donde la mayor concentración de pacientes se ubica por debajo del límite del punto de corte de 18, frente a los casos de ventilados o los pacientes fallecidos. En cuanto al modelo de biomarcadores de nivel 2, se excluyeron los pacientes ventilados y los que estaban aún hospitalizados, y también se excluyeron los pacientes con menos de una medición de biomarcadores, o sea, sin ninguna marcación. De los 427 pacientes restantes con una o más mediciones de biomarcadores, se incluyeron en el análisis, que se habían incluido en el análisis, donde se vio que las puntuaciones medias de COVID-19 para pacientes ambulatorios fueron de 5 y de 64 para pacientes no hospitalizados, los dados de altas y fallecidos respectivamente, donde se había visto que el punto de corte óptimo fue de 27. En el punto anterior se puede ver claramente que la mayoría de los pacientes fallecidos tenían niveles de biomarcadores mucho más altos que los pacientes dados de alta. Y esto se demuestra en este gráfico de dispersión y de caja, donde se ve una mayor dispersión, o mejor dicho, una mayor concentración de pacientes por encima de la línea de base, que era 27, para pacientes fallecidos, para las mayor concentración de biomarcadores, a diferencia de los pacientes no hospitalizados y pacientes dados de alta. Por lo que podríamos decir que el aumento en la concentración de los biomarcadores puede ser un indicador de gravedad.
En este gráfico se puede observar de una forma bastante resumida y rápida cómo es el workflow para el trabajo con los pacientes con diagnóstico de COVID-19 que se llevó a cabo en esta universidad, donde se empieza por una atención que puede ser a través de una teleconsulta, una consulta presencial en una asistencia de guardia, donde se toma la temperatura, se hace una recolección de datos del paciente y un examen físico, y en base a ese puntaje se determina si el paciente puede continuar con su trabajo directamente desde casa o a través de telemedicina o con consultas esporádicas, o va a requerir de un estudio de Tier 2 o de nivel 2 con solicitud de biomarcadores. Y de acuerdo a la concentración de los biomarcadores que se vayan dando y a la severidad de los síntomas, se determina si el paciente va directamente a sala de emergencias o se admite a una sala de cuidados intensivos, donde debería tener un cuidado mucho más estricto y mucho más cercano. Y por otro lado, en la parte de abajo de este gráfico se puede ver los mockups del desarrollo de la aplicación móvil, donde se va haciendo una consulta paso a paso de cada uno de los elementos que se toman en cuenta a la hora de la utilización de este CDSS, donde se toman los datos como examen físico, antecedentes, comorbilidades y los resultados que se traen desde el laboratorio de los biomarcadores que se habían nombrado en un principio. Y al último, este sistema nos lanza un puntaje y una coloración que, de acuerdo a eso, el paciente va a requerir de una asistencia desde telemedicina o por consulta esporádica, o por internación en sala general o internación en terapia intensiva. Como conclusiones de trabajo de investigación, podemos decir que estos resultados demuestran la validez de este sistema de soporte a la toma de decisiones y de la aplicación móvil, que ahora están listos para ayudar a los proveedores de atención médica a tomar decisiones que estén basadas en evidencia a la hora de administrar la atención al paciente a COVID-19. La identificación precisa de pacientes con riesgo elevado a desarrollar complicaciones graves puede ayudar a los proveedores de atención médica a salvar las vidas por un lado, y también a priorizar la atención crítica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar la administración de los recursos, donde en este sistema de CDSS, al realizar un mejor triage y una mejor clasificación de pacientes, se destina mayor recurso al paciente que más lo necesita, lo que puede ser mucho más óptima la utilización y redistribución de los recursos. Otra de las características que eran clínicamente más relevantes en este nuevo CDSS fue la capacidad de monitorear a los pacientes de forma individual y a lo largo del tiempo, donde el uso de ese enfoque diagnóstico de precisión permite la amplificación de los signos tempranos de la enfermedad, lo que se puede lograr centrándose en los cambios en el curso del tiempo de la firma de los biomarcadores, que no se refieren a métricas de población, sino a un paciente individual. Y por otro lado, y por último, el despliegue de estas nuevas capacidades tiene un potencial de impacto inmediato en las clínicas y en los sitios de la comunidad, donde la aplicación de estas herramientas podría conducir a la mejora de los resultados de la atención de los pacientes y a la contención de los costos. Siempre es importante tener en cuenta la temática de los costos. El sistema de soporte a la toma de decisiones, en este caso, como habíamos dicho en un momento, permite hacer una redirección de los recursos hacia el paciente que más lo requiere. Y también un sistema de soporte implementado en telefonía celular permite a personal de instituciones que sean periféricas, como acá en la ciudad de Buenos Aires, diferentes centros periféricos del Hospital Italiano de Buenos Aires o CESAC, con médicos que no sean especialistas en el tema, puedan tener un apoyo por el lado de una aplicación que tenga la bibliografía validada, a realizar una atención más rápida y más segura y eficiente de paciente COVID-19. Como tercer punto, vamos a presentar un caso de la implementación de un sistema de soporte a la toma de decisiones en el Hospital Italiano de Buenos Aires en el contexto de la pandemia por COVID-19. En ese mismo contexto de pandemia, se había planteado la necesidad de reestructurar la atención de pacientes infectados de todo el hospital y de todos los centros asistenciales.
Es así que el Hospital Italiano de Buenos Aires había planificado el desarrollo de un nuevo puntaje, un nuevo score de seguridad, de severidad, perdón, para pacientes positivos para COVID-19 que estén internados en la sala general. Ese score reemplazó el actual score NEWS, una alerta temprana de enfermería, pero solo implementado a pacientes que hayan sido diagnosticados con COVID-19 o con sospecha de COVID y que requieran de una internación, teniendo elementos que son propios para evaluar y con resultados diferentes. Todo eso había sido adaptado específicamente a lo que se había sido observado en diferentes investigaciones que habían sido llevadas a cabo a lo largo del mundo, especialmente en China, sobre pacientes positivos para COVID-19. Entonces, el objetivo de este trabajo y de esta implementación fue detectar tempranamente a aquellos pacientes que necesitaban de una atención más dirigida o de mayor complejidad en las unidades de cuidados críticos. Para todo eso se hizo una revisión bibliográfica de diferentes trabajos de investigación donde se catalogaron cuáles eran los signos, los síntomas o elementos biomarcadores que eran más característicos y que tenían que ser tenidos en cuenta a la hora de tratar a un paciente COVID-19. Para eso se armó una lista y se asignó puntajes a estas diferentes características. Entre esos, paciente POC de diabetes, características de radiografía de tórax, frecuencia respiratoria, oxígeno suplementario, dímero de plaquetopenia, la temperatura basal. Y en base a eso se establecieron scores, se establecieron puntajes a que cada rango de puntaje se le asignó un color, un significado y una sugerencia de tratamiento. En esta diapositiva se puede observar el diferente código de colores y la respuesta clínica requerida y también la solución, como por ejemplo en un riesgo bajo de 2 a 6 puntos se requiere un monitoreo rutinario por enfermería con mayor frecuencia y un control en piso con una frecuencia moderada. En cambio, en un puntaje 8 el riesgo es alto con un nivel de alerta en rojo que requiere una notificación inmediata al médico de terapia intensiva con un control en la unidad de cuidados intensivos. Esto es una forma de CDSS que aparece directamente en la historia clínica del paciente, en la parte superior, en lo que sería el header de la historia clínica, donde se visualiza como News COVID, como Score News COVID y con la coloración, con el código de color que corresponde al puntaje de acuerdo a los datos que se captan de historia clínica. Actualmente la unidad de terapia intensiva está escribiendo un trabajo de investigación, está recogiendo datos sobre los datos que se hayan recogido y de la usabilidad y de este sistema de soporte a la toma de decisiones. Y ya para ir finalizando el Ateneo, podemos decir que el sistema de soporte a la toma de decisiones ya ha demostrado y está escrito en diferentes trabajos de investigación que es una herramienta robusta para el apoyo a las decisiones clínicas, especialmente en los entornos críticos, siempre y cuando teniendo en cuenta que hablamos de un apoyo, no de un reemplazo del médico, no de suplantar al médico, sino que sirva de apoyo con criterios que sean unificados. Ayuda a la unificación de los conceptos y a las técnicas a la hora del trabajo asistencial. Siempre se vio que en los de trabajo asistencial los diferentes profesionales pueden tener diferentes criterios, no que sean correctos e incorrectos, sino que son diferentes criterios que por ahí pueden entorpecer el trabajo y la continuidad del tratamiento del paciente. Sin embargo, ninguno de estos sistemas de soporte estos sistemas de soporte a la toma de decisiones, están exentos de problemas o de complicaciones, como por ejemplo la resistencia al cambio por parte de profesionales de la salud, pero eso tiene forma de tratarse y de mitigarse, como por ejemplo una gestión del cambio, un diseño centrado en el usuario. También es muy importante que haya un mantenimiento y una actualización continua de la base de conocimiento de CDSS para aplicar las técnicas mejor validadas, las más modernas y también cómo olvidarnos las que sean las más convenientes y las más óptimas en lo que es cuestión de costos. Y por último, aún se requiere, si bien ya están en boga y están de moda y se están investigando técnicas de inteligencia artificial para la implementación de CDSS, aún se requiere investigación para hacer esas técnicas más precisas y con resultados más apropiados. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos para la realización de este Ateneo.
Y por último, los quiero invitar al próximo Ateneo que va a ser dado el próximo jueves por el doctor Juan Manuel Rosa, donde va a continuar con el ciclo de Ateneo sobre CDSS y va a presentar el tema idoneidad en las alertas en CDSS. No se lo pierdan por acá, por este mismo canal de YouTube. Así que los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias.